Buenas tardes. Estamos a miércoles 18 de noviembre, sesión 12 del Seminario de Filosofía Matemática. Gracias por estar por acá. Miremos un momento el programa. Ya estamos acercándonos al final del seminario. Hoy vamos a indicar las líneas muy generales de las pruebas finales que se dieron en 1907 para el teorema de uniformización, las pruebas de Poincaré y de Köbe, paralelamente, el mismo año, con ideas bastante similares y proviniendo de uno de los famosos problemas de Hilbert de 1900. Entonces, hoy nuestros personajes principales son Hilbert, Poincaré y Köbe. Poincaré aparece entonces repetido en la sesión 11 y en la sesión 12. En la sesión 11 veíamos la vez pasada que Poincaré daba un inicio de prueba bastante completo del teorema de uniformización, faltándole unos detalles que eran sin embargo importantes y que el mismo Poincaré reconocía en su artículo, como veíamos la vez pasada, y que Hilbert retomará en su famosa exposición del problema 22 del teorema de uniformización en 1900 y que ahora recordaré. Entonces, vamos viendo cómo poco a poco a lo largo del seminario, este teorema tan sencillo de expresar, toda superficie de Riemann, es decir, toda superficie que localmente se comporte como el plano complejo y cuyas coordenadas de transferencia sean holomorfas. Eso es una superficie de Riemann. Toda superficie de Riemann que sea simplemente conexa es conformemente isomorfa al disco, al plano o a la esfera. Entonces ese sencillo enunciado ha ido produciendo poco a poco una enorme cantidad de matemáticas, como veíamos. Las pruebas modernas que utilizan, por ejemplo, el teorema de Riemann-Roch, la existencia de meromorfas adecuadas sobre superficies de Riemann, el uso de acciones de grupo en el álgebra abstracta, de cubrimientos en la topología algebraica, de haces en el inicio de la geometría algebraica. Todos estos temas que mirábamos en la parte sintética y que ayudan a entender el teorema de representación conforme se van conectando también con la prueba original de Riemann, con las grandes estrategias que tenía Riemann acerca de pensar en números complejos sobre toda la matemática, en topologizar los entes, y veíamos la vez pasada cómo la visión geométrica de Klein produce también una nueva perspectiva. Entonces vamos viendo cómo se conectan la variable compleja, la topología, el álgebra abstracta, la geometría algebraica, la topología algebraica, todos estos temas, las ecuaciones diferenciales alrededor del problema de Dirichlet y su solución gracias a las ecuaciones de Green. Realmente es un núcleo extraordinario de irradiación de matemáticas. Tal vez por eso es tan fascinante el teorema de uniformización, por todo lo que implícitamente está escondido dentro de él, siendo un enunciado tan sencillo. Recorremos realmente todos los campos que queramos, desde el álgebra hasta las ecuaciones diferenciales, pasando por la topología, la geometría, la variable compleja. Es realmente un ejemplo bastante espectacular, de los más espectaculares probablemente, en los cuales un enunciado muy sencillo reintegra tantos campos de la matemática. Entonces miraremos un poquito esas pruebas de Köbe y de Poincaré respondiendo al problema de Hilbert. Y ya nos estaremos acercando al final, la sesión próxima, 13. Es muy interesante porque apenas en la sesión 13, Hermann Weyl en 1913 es el primero que da la definición moderna de superficies de Riemann. Hasta ese momento, hasta 1913, no había habido ninguna definición formal moderna de superficies de Riemann. Y sin embargo, había habido una enorme cantidad de matemáticas, como hemos visto. Entonces, una cosa es el desarrollo de las matemáticas, como lo he señalado, sin necesidad de que la definición esté completamente ajustada, y otra cosa son los cánones de rigor.
Los dos pueden ir perfectamente separados hasta que al final se conectan. Por ejemplo, en Hermann Weyl ya las definiciones se convierten en completamente rigurosas y a partir de 1913 entendemos las superficies de Riemann a la Weyl. Así como hace la semana pasada mirábamos las superficies de Riemann a la Klein, y hoy podemos mirar las superficies de Riemann a la Poincaré. Hay muchos nombres también, cosa que también indica la riqueza de esta área. Grandes matemáticos metidos detrás de esto, ¿no? Riemann, Hilbert, Poincaré, Weyl, etc. Y ya con eso nos estaremos acercando al final del seminario. Entonces hoy empecemos directamente con la hojita que tenía para hoy, de resumen de la situación, donde las pruebas definitivas de Poincaré y de Koebe para el teorema de uniformización van a introducir una dimensión nueva adicional a las que venían anteriormente. Hoy la fuerza esencial que aparece es el análisis funcional. Entonces, la aparición del análisis funcional para darle un sostén completamente riguroso de canon contemporáneo, moderno a las pruebas del teorema de uniformización se deben esencialmente a Hilbert. Hilbert es el introductor del análisis funcional. Y a partir de ahí, pues la influencia que tiene Hilbert en sus contemporáneos, en particular paralelamente a Hilbert, la emergencia de muchas ideas de análisis funcional en Poincaré. Entonces, es un nuevo ingrediente más dentro de esta riqueza increíble que tiene el teorema. Entonces, vamos a ver el lugar de Hilbert y luego vamos a mirar por encima las pruebas definitivas de Poincaré y de Koebe acerca del teorema de uniformización. Antes de que las miremos, observen los resultados que obtienen, los enunciados que obtienen finalmente Poincaré y Koebe acerca del teorema de uniformización, enunciados mismos que no habían aparecido completamente y explícitamente, sino a través de un montón de zigzags y de quiebres extraños. La historia de la matemática está lejos de ser lineal. A veces avanza, a veces retrocede, a veces olvida, a veces se lanza a temas muy interesantes, novedosos. Y los enunciados de 1907 en Poincaré y en Koebe son ya los enunciados más parecidos a lo que manejamos hoy en día. Por ejemplo, el de Poincaré en azul al final de la tablita, dice Poincaré, en resumen, un dominio simplemente conexo arbitrario es susceptible de representación conforme, sea sobre un círculo, sea sobre una esfera punteada. Entonces, sea sobre un círculo, lo que está diciendo ahí, sea sobre el interior del círculo, es decir, sobre el disco, sea sobre una esfera punteada, es decir, sobre el plano. Entonces, ahí aparece una manera de enunciar el teorema de uniformización, pero ya veremos que dentro del mismo Poincaré, a veces las palabras no son enteramente exactas, por supuesto, no se le puede echar en culpa nada, porque lo que está haciendo es inventar un montón de teoremas nuevos, y esos cánones de rigor en los cuales uno le diría al estudiante o nos diríamos entre nosotros, pero lo que está diciendo es falso, realmente no le importaba a Poincaré, porque lo importante era las ideas y las técnicas nuevas que estaba introduciendo. Entonces, en un cierto momento dice que es isomorfo a una esfera, cuando en realidad estás pensando en isomorfo a una esfera punteada, etcétera, ese tipo de cosas. Observen que aquí ni siquiera aparece en este enunciado ni el disco ni el plano. Dice, en resumen, un dominio simplemente conexo arbitrario susceptible de representación conforme sea sobre un círculo, sea sobre una esfera punteada. En realidad nosotros diríamos un dominio simplemente conexo arbitrario susceptible de representación conforme sea sobre un disco, sea sobre el plano, sea sobre la esfera. Lo que pasa es que aquí en este caso, tanto Poincaré como Koebe dejan de lado el caso de una superficie de Riemann compacta. Acá van a probar el teorema de uniformización para las superficies de Riemann no compactas. Y si es para los no compactas, entonces va a ser suficiente trabajar sobre el disco y el plano. Lo mismo va a decir Koebe, con otras palabras,
Toda superficie de Riemann leo a la derecha, entonces quedo en azul abajo en la tabla. Toda superficie de Riemann simplemente conexa puede ser transformada unívocamente y conformemente en un área con una sola hoja, cuyo borde está formado por la circunferencia de un círculo finito o por el solo punto al infinito. Entonces, borde. El borde formado por la circunferencia de un círculo finito. Eso es entonces el disco abierto. ¿Okay? O un área con una sola hoja cuyo borde es el solo punto al infinito. Eso es el plano. El borde del plano es un solo punto al infinito. Entonces ahí estamos en la misma situación, expresándolos cada uno con palabras distintas, la terminología no es estándar, las pruebas son esencialmente completas, pero de todas maneras no corresponderían, no se aceptarían nunca desde un canon riguroso tipo 1950 en adelante. De hecho, hay comentarios bastante hilarantes casi de chistosos, simpáticos de Dieudonné sobre Poincaré, diciendo Dieudonné, este grandísimo matemático, uno de los fundadores de Bourbaki, el gran escribano de Bourbaki, o sea, el canon de rigor por excelencia del siglo XX no es Bourbaki, es Dieudonné, Jean Dieudonné, que era el gran escritor de Bourbaki. Era un canon de rigor absoluto el de Dieudonné. Y Dieudonné se queja muy a menudo leyendo a Poincaré y dice, no puede ser posible lo que estoy leyendo, es una locura, es un desorden absoluto, no hay nada claro. Increíble que eso diga Dieudonné de Poincaré, siendo uno de los grandes inventores de la historia de la matemática. Entonces eso siempre es importante tenerlo claro. Dentro de este teorema de uniformización hemos visto todos los vaivenes posibles, todos los quiebres y los zigzags posibles, las faltas de definiciones, las faltas de rigor, los errores, todo eso, pero independientemente de todo eso, una enorme cantidad de matemáticas. Entonces, mucha matemática importante, desarrollable paralelamente al canon de rigor hasta que finalmente las dos convergen, por ejemplo, como señalado en Hermann Weyl, que miraremos la próxima vez. Entonces vamos directamente a mirar un poquito estas situaciones. Primero los problemas matemáticos de Hilbert en París, famoso enunciado de Hilbert en 1900 en el segundo Congreso Internacional de Matemáticas de París. El primero había sido organizado por Georg Cantor en Alemania. En este segundo Congreso Internacional de Matemáticas no aparece Georg Cantor, aparece, lo veremos, otro Cantor que no podría confundirse, pero es otro distinto, no es el Cantor fundador de la teoría de conjuntos. En este congreso de 1900, pues Hilbert, con esa enorme capacidad que tenía ya en ese momento, era un gran experto en una multitud de campos distintos, había pasado por el álgebra, por la teoría de números, por la geometría, por el análisis funcional, era un gran experto de la universalidad de las matemáticas, entonces muy afín a su entendimiento de lo que eran las matemáticas, pues hizo una lista de problemas que le parecían particularmente importantes y como saben, pues eso tuvo una influencia muy grande en el desarrollo de las matemáticas. Acá tienen como un resumen de esa situación, lo pueden encontrar en mis PDFs del seminario de años anteriores, este es del 2014, cuando pasábamos por Hilbert. Aquí está el resumen de lo que pasa ahí, de esos problemas. Fíjense, van pasando la lista y de pronto aparece casi al final en el problema 22 la uniformización por medio de funciones automorfas. Entonces, el problema de uniformización, el teorema de uniformización, aparece en el número 22, ya casi antes de terminar. Los subrayados dentro de la lista quiere decir que son los problemas que presentó en París. No todos los problemas los presentó en París. Algunos los presentó, otros los dejó escritos. Pero uno de los que presentó es el teorema de uniformización. El problema de uniformización colijo probablemente que fue por homenaje a Poincaré, porque Poincaré pues en ese momento era el gran matemático que estaba organizando el Congreso de París y los dos grandes matemáticos de la época eran sin lugar a dudas Poincaré y Hilbert.
Entonces, en un cierto sentido, pues había una especie de diálogo entre ellos. Aparece ese teorema de uniformización como aún abierto en el problema 22 de Hilbert en París. Y de todas maneras, él hace una lista de los que considera los problemas más importantes y por ahí los indico, no voy a señalar ahorita eso, pero dentro de esos problemas más importantes, de todas maneras, no aparece el teorema de uniformización como uno de los más importantes, aunque tiene el decoro y la buena onda de presentárselo a Poincaré en París. Entonces, miremos un momentito directamente ese enunciado. El enunciado de Hilbert en París. Pues aquí está, Segundo Congreso Internacional de Matemáticas, del 6 al 12 de agosto de 1900 en París. Es interesante, esto se puede todo encontrar por internet, pero también lo tienen ahí, se los dejé en las carpetas de hoy. La lista de los miembros que aparecen en el Congreso es bastante interesante, es muy bonito ver toda la lista de los grandes matemáticos incipientes que están emergiendo ahí. Realmente es como una fotografía fantástica de la matemática de la época. Y en un cierto momento, aunque hay una curiosidad que señalaré más adelante dentro de esta lista, una lista larga de muchos matemáticos muy importantes. Ahí están muchos de los matemáticos, por ejemplo, norteamericanos jóvenes que van a fundar la matemática norteamericana, están ya apareciendo por ahí. Por supuesto están las dos grandes líneas, que son la matemática francesa, la matemática alemana, pero hay todo tipo de personajes interesantes. En la quinta sección de bibliografía e historia es que Hilbert presenta sus problemas. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo la historia de la matemática a veces sirve para impulsar a la matemática misma. No expresó sus famosos problemas futuros de las matemáticas en la sesión inaugural o en algo de ese estilo, sino en una sesión dedicada a la historia de las matemáticas y a la bibliografía de las matemáticas y la enorme influencia que eso tendrá. Y nos enseña que a partir de la historia se puede llegar bastante también hacia adelante. Como ven ahí, dice miércoles 8 de agosto, presidencia del señor M. Cantor. Entonces, a no confundir, ese es Moritz Cantor, que es un historiador de la matemática, no es Georg Cantor. Pues ahí aparece, Hilbert va a hablar sobre los problemas futuros de las matemáticas. Y acá están los problemas futuros de las matemáticas. Entonces, no voy a entrar en detalle sobre todo ese texto que es maravilloso y cuyo resumen pues estaba en la hojita que les mostré sobre Hilbert, pero vamos a irnos directamente a mirar el problema 22. Problema 22, donde aparece el problema de uniformización. El problema índice, por ejemplo, uno de los problemas que sitúa Hilbert como importante para resolver en el caso general. El mismo Hilbert va a dar una solución poco después. Pero acá está nuestro problema 22. Este es el problema 22, teorema de uniformización. Relaciones analíticas expresables de manera uniforme gracias a funciones automorfas. Entonces, ¿qué dice Hilbert? Voy a traducirles más o menos. Se sabe que el señor Poincaré demostró por primera vez que una relación algebraica cualquiera entre dos variables puede ser siempre expresada de una manera uniforme gracias a funciones automorfas de una variable. Entonces, primer caso, gracias a los trabajos de Poincaré sobre las funciones automorfas y los grupos asociados, las relaciones algebraicas pueden ser capturadas de manera uniforme. Otra cosa serán las relaciones analíticas. Entonces sigo leyendo y traduciendo. Dicho de otra manera, dada una ecuación algebraica entre dos variables, se puede siempre encontrar para esas funciones uniformes automorfas de una variable
que si se meten dentro de la ecuación algebraica la verifican idénticamente. Subrayado entonces, ahora en rojo, la extensión de ese teorema fundamental a relaciones cualesquiera no algebraicas, sino analíticas, entre dos variables, es el problema esencial. Entonces, ¿qué dice sobre eso Hilbert? Que ha sido realizada con gran éxito por el señor Poincaré, y esto por una vía completamente distinta de la que la había llevado a resolverlo en el caso algebraico. En el caso algebraico, de hecho, había trabajado Poincaré con el grupo de funciones automorfas. Aquí lo hace de una manera completamente distinta, como vimos la vez pasada, utilizando herramientas de análisis puro. Ahora bien, dice Hilbert, y ya lo habíamos señalado, pues el mismo Poincaré lo decía, segundo párrafo, pero la demostración por la cual el señor Poincaré muestra que es posible expresar de una manera uniforme una relación analítica cualesquiera entre dos variables, no nos muestra aún, lo que subrayó ahí, no nos muestra aún si se pueden escoger esas funciones uniformes de la nueva variable de tal manera que, mientras esa variable recorre todo el dominio regular de las funciones, se obtenga una representación efectiva del conjunto de todos los puntos regulares de la función analítica dada. Dicho de otra manera, la representación conforme que propone Poincaré es una representación que no es necesariamente sobreyectiva, como él mismo lo decía entonces en la nota final a su artículo que señala acá Hilbert, el artículo de 1883. Por el contrario, entonces, dice Hilbert, tercer párrafo, parecería, siguiendo las investigaciones del señor Poincaré, que yendo más allá de los puntos de ramificación, se debe aún, de manera general, dejar de lado una infinitud de puntos aislados de la función analítica dada que se obtienen solamente cuando la nueva variable tiende a ciertos puntos límites de las funciones. Esclarecer y resolver estas dificultades me parece extremadamente deseable por razón de la importancia fundamental, subrayado, del problema tratado por el señor Poincaré. Entonces ahí está, esencialmente, el problema 22 del Congreso de Matemáticas de París es asegurar que la representación conforme que había iniciado Poincaré es una representación biyectiva. Bien, entonces ahí está enunciado eso explícitamente. Lo van a retomar entonces, ese artículo de Hilbert, lo van a retomar entonces Poincaré y Koebe en 1907. Pues vamos a mirar primero algunos parágrafos del artículo de Poincaré en 1907 y luego un resumen que hace Koebe un poco después sobre la situación. El resumen es muy esclarecedor. Entonces, Poincaré, sobre la uniformización de las funciones analíticas. Dice Poincaré, en una memoria titulada sobre un teorema de la teoría general de las funciones de 1883, he demostrado que varias funciones analíticas de una misma variable independiente pueden ser siempre igualadas a funciones uniformes de una misma variable. Entonces, esencialmente dice, tengo el teorema de uniformización. Sin embargo, subrayado en rojo, mi primera memoria dejaba de lado algunas preguntas no resueltas. Entonces, de hecho, el teorema no estaba completamente completado, faltaban cosas por hacer. Esencialmente, lo que dice entonces Poincaré es que para todo punto de la superficie de Riemann, para el cual las funciones dadas existen, las funciones uniformizantes se comportan regularmente, es decir, son buenas funciones conformes. Sin embargo, hay excepción para 3 de esos puntos, lo que Hilbert llama los Ausnahmestellen. Esta dificultad ha sido señalada de nuevo por el señor Hilbert en su comunicación en el Congreso de Matemáticas de París de 1900. Entonces es de nuevo el mismo asunto, o sea, Poincaré en 1873 avanza bastante en el teorema de uniformización, se da cuenta que hay que hay 3 puntos específicos que no pueden ser capturados por una primera aproximación intuitiva al teorema de uniformización y hay que completar eso
de acuerdo a lo que el mismo señor Hilbert señaló en 1900. Para ello, entonces, dice Poincaré, lo que había que demostrar es que toda superficie de Riemann simplemente conexa, en el primer encuadrado en roja, toda superficie de Riemann simplemente conexa es representable sea sobre un círculo, sea sobre una esfera punteada, o lo que quiere decir lo mismo sobre el plano entero. Entonces acá está lo que señalaba, esencialmente lo que tienen que demostrar es que las superficies de Riemann no compactas, simplemente conexas, se representan sobre el disco o sobre el plano. Eso es el punto esencial del teorema de uniformización. El caso compacto ya había sido demostrado por Schwarz en 1870. El caso no compacto era el más delicado. Entonces señala una vez más Poincaré, hay que en azul, subrayado en azul, hay que hacer gran atención a los detalles de la demostración, lo que genera una prolijidad muy alta. En el parágrafo 2, preciso la noción de superficie de Riemann, que va a tratar de uniformizarse y la considera como una sucesión, como un dominio formado por una sucesión de elementos. Los elementos son elementos funcionales que se van a ir pegando los unos a los otros a través de la continuación analítica. Acá, entonces, voy a señalar primero que Poincaré propone dos métodos de prueba completamente distintos. Un método de prueba es seguir en la línea que había intentado demostrar en 1883 y precisar a través de las técnicas analíticas usuales, es decir, el principio de Dirichlet, teorema de Harnack, función de Green. A partir de esas líneas analíticas usuales, sigue aprovechando también el teorema de Boswell, del cual hablábamos la vez pasada, llegar a la prueba que podríamos llamar entonces la prueba analítica vía análisis fino de ecuaciones diferenciales. U otra manera también que propone hacer, que es muy interesante y que es en la que me voy a concentrar un poquito más. Entonces es una manera para construir las funciones de Green y saltarse de alguna manera el principio de Dirichlet utilizando análisis funcional y utilizando convergencia de compactos en análisis funcional. Entonces ya señalaré un poquito cómo funciona eso. De tal manera que al final dice Poincaré, en un primer caso aseguro la representación del dominio sobre un círculo. En realidad ahí está diciendo del dominio sobre el interior del círculo, es decir, sobre el disco. Y en el segundo caso es representable el dominio sobre una esfera. En realidad está diciendo sobre una esfera punteada, como veremos en un momento, es decir, sobre el plano. Un poquito dentro de esa línea que les decía que podría darle muchísima rabia a un Dieudonné, esta falta de precisión en todos los términos a veces. Interesante para nosotros es, por ahora, la definición de esos dominios que va a tratar Poincaré de representar conformemente sobre el disco o sobre el plano. Son entonces, esos dominios son superficies de Riemann, simplemente conexas. Lo que es muy interesante, y no voy a hacerles la traducción toda, pero simplemente voy a pasar por encima para que vean el tipo de escritura que utiliza Poincaré, que podría ser la escritura que enloquecía a Dieudonné. Entonces empieza Poincaré a describir lo que es una superficie de Riemann. Entonces ustedes ven ahí, eso es un texto básicamente literario, es un texto donde describe qué es lo que está pasando dentro de la superficie de Riemann. Eso podría parecernos ahora incomprensible o inaceptable, pero sin embargo, si recordamos el inicio de toda esta situación, esto se acerca mucho a Riemann. Riemann describía sus superficies y caminaba por ellas y las explicaba a través de movimientos sobre la superficie, a través de cómo iba concentrándose poco a poco sobre la superficie y cómo se iba desplegando la superficie. Es exactamente lo mismo lo que está haciendo Poincaré aquí. Él va a describir a lo largo de varias páginas, 1, 2,
3, 4 páginas está describiendo los funcionamientos de cómo, de qué es una superficie de Riemann, cuáles son los caminos, cuáles son las coordenadas locales, cómo pasamos de lo local a lo global, cuáles son los elementos holomorfos, los polares, los algebraicos, los singulares. Todo esto que hemos visto de muchas maneras a lo largo del seminario, lo está describiendo aquí Poincaré, describiendo a través de sus palabras y de su manera de expresarse, que de hecho es un francés extremadamente hermoso, es decir, era un gran escritor desde el punto de vista del estilo, ¿no? Proust, que saben pues que es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos y sin duda el más grande escritor de la lengua francesa, decía que Poincaré tenía una capacidad estilística espectacular. Y efectivamente, entonces uno ve y ve y ve y ve aquí, y apenas al final de esto aparece la famosa definición: el dominio será, la última frase de ese parágrafo, el dominio será, entonces simplemente conexo, si toda curva cerrada trazada sobre el dominio es la frontera completa de un área continua cuyos puntos hacen parte del dominio. Aún esa misma definición ya nos parece un poco extraña, no es la definición usual más sencilla, simplemente en la cual simplemente conexo es que las curvas sean homotópicamente deformables en un punto, un poco más enrevesada la expresión, pero exactamente la misma idea, claro, que no haya huecos, básicamente. Todos los puntos hacen parte del dominio. Bueno, esto es un ejemplo de muchas páginas de Poincaré describiendo superficies de Riemann en el lenguaje, sin definiciones, sino con descripciones. Bien, voy a pasar como más adelante al lugar donde aparecen los enunciados, las representaciones conformes. Entonces, dice Poincaré, leamos unos fragmentos de este parágrafo. Resumamos los resultados obtenidos. Hemos visto que existe una función analítica z del dominio D, este es el dominio que quiere representar conformemente, que no puede tomar sino valores de módulo más pequeño que 1 y que no puede tomar esos valores sino solo una vez, aunque no sabemos todavía si toma todos esos valores. Entonces el problema de nuevo expresado por el mismo Hilbert y por el mismo Poincaré, que en el caso de los intentos de representaciones conformes tengamos una función realmente biyectiva, sobreyectiva. Entonces ahí compara un círculo K de centro 0 y de radio 1, ese círculo K de centro 0 y de radio 1, entonces forma nuestro disco y tratamos de representar conformemente el círculo sobre el dominio, de tal manera que, dice Poincaré, leo literalmente, de tal manera que a todo punto de D corresponda a un punto de K y uno solo, y que a todo punto de K no corresponda más de un punto de D. Entonces que tengamos efectivamente la biyectividad. Pero no sabemos aún si a todo punto de K corresponde un punto de D. Este último punto es el que hay que tratar de establecer. Entonces al comienzo demuestra que existe una función 1 a 1, pero entonces hay que demostrar que esa función 1 a 1 también es sobre. El punto es, la dificultad de todo esto, por supuesto, es obtener la biyección al tiempo con la conformidad. Ese es el punto delicado. No es difícil obtener la biyección con la continuidad, desde el punto de vista topológico. Lo que es bien delicado es obtener la biyección manteniendo la conformalidad, es decir, la preservación de los ángulos y en las palabras de Riemann, que eran tan importantes, que en las partes más pequeñas se obtenga una correspondencia. En las partes más pequeñas. Déjenme volver un segundito atrás, ya que estoy hablando de eso, a Riemann. Al Riemann original. ¿Dónde tengo la tesis de Riemann? Debe estar por aquí. Acá.
tesis de Riemann. Entonces, en la tesis de Riemann, aquí en el parágrafo 21, donde está la prueba del teorema de representación conforme, observen la cantidad de veces que aparece este término fundamental. Trabajar con las partes más pequeñas. Similaridad con respecto a las partes más pequeñas. La similaridad con respecto a las partes más pequeñas. Las partes más pequeñas. Partes más pequeñas. Partes más pequeñas. Etcétera, etcétera, etcétera. Repite muchísimas veces las partes más pequeñas porque realmente pues eso es lo fundamental. Obtener la biyección preservando la conformalidad, preservando las partes más pequeñas. Y esa insistencia, acá también está arriba, y pueden seguirlos buscando y lo encontrarán, no sé, 6 o 7 veces en una página. La repetición de 6 o 7 veces en una página de las partes más pequeñas, en un escritor tan increíblemente compacto como Riemann, donde básicamente nunca le sobra nada. Es un escritor muy limpio. Repite, en cambio, aquí indefinidamente las partes más pequeñas, algo realmente importante. La clave de todo el asunto son esas partes más pequeñas. Eso muestra que para él era realmente clave y fundamental esa atención a lo conforme todo el tiempo, ¿no? Las partes más pequeñas. Una cosa es una representación biyectiva topológica, delicada pero razonable, y una cosa es obtener una representación conforme muy delicada. El gran teorema de uniformización, bien complicado ese teorema de uniformización. Entonces estamos mirando Poincaré. ¿Dónde estábamos mirando Poincaré? En la parte, en la sección 8. Lo perdí acá. La sección 8, entonces, demostrar la representación conforme y biyectiva entre las dos. Entonces va a hacerlo entonces por partes. Ya voy a resumir las varias páginas que está haciendo Poincaré acá para lograr demostrar su resultado, y finalmente el resultado está expresado al final del artículo. En resumen, un dominio de simplemente conexo cualquiera es susceptible de representación conforme, sea sobre un círculo, sea sobre una esfera punteada. Aquí sí pone esfera punteada, en otros lados pone esfera, pero en realidad siempre es o sobre un disco o sobre el plano. Ahora voy a hacerles como un diagramita. Lo podemos hacer de una vez. El diagrama básico de lo que está haciendo Poincaré dentro de este artículo. Y resaltar entonces la aparición fundamental del análisis funcional allá dentro de ese texto. Eso tiene, por supuesto, muchísimos detalles que pueden divertirse en mirar. Pero el esquema, digamos, que es lo que nos importaría, digamos, a este nivel del seminario, es algo de este estilo. Sesión 12, las pruebas finales. Las pruebas finales de uniformización. Entonces, estas pruebas finales que son paralelamente la de Poincaré que estábamos mirando, y ahora voy a mencionar más adelante la de Köbe. Pruebas finales de uniformización corresponden entonces a este esquema que les he señalado. Primero, Schwarz en 1870, siguiendo básicamente las ideas de
tener suficientes, del teorema de existencia de Riemann, de tener suficientes meromorfas sobre una superficie compacta. A partir de ahí obtiene directamente que ese es isomorfa a la esfera. Y el isomorfismo siempre, el punto fundamental es que el isomorfismo debe ser conforme. No solamente biyectivo o topológico, sobre todo conforme. Y el caso delicado, entonces, pues es, por supuesto, es importante y hay matemáticas fuertes detrás, como es el teorema de existencia de Riemann. En toda superficie de Riemann compacta existe una funciones meromorfas no triviales y gracias a esas meromorfas no triviales pues, obtiene directamente la representación sobre la esfera. Y el caso entonces más delicado es en el caso en el cual la superficie no es compacta. Si esa no es compacta. Entonces hay dos caminos. El camino de inexistencia de una función de Green, donde el problema de Dirichlet no sea soluble. Y eso lleva directamente al isomorfismo sobre el plano. O el caso finalmente más delicado de todos es en el caso en que existe una función de Green sobre una superficie no compacta. Que está ligado directamente entonces a una idea de minimización. Minimización vía principio de Dirichlet. Sería el camino que podríamos llamar el camino analítico fino, vía estudio de ecuaciones diferenciales parciales, o el camino que propone entonces Hilbert con sus espacios completos. Hay ciertas minimizaciones de funciones que no valen. El teorema, tal como lo expresaba Riemann, el teorema de representación conforme no valía porque no podía no existir una mínima función armónica que sirviera para, recuerden, el proceso de encontrar una mínima armónica que verifique ciertas propiedades. A partir de ahí toman su conjugada y luego toman la exponencial de esa armónica y su conjugada y con eso obtienen la representación. Eso ya lo habíamos visto en una sesión anterior, pero esa minimización no siempre está dada y sí se puede dar entonces en un espacio de funciones más que complete un espacio de funciones continuas. Entonces ahí se puede hacer gracias a esa línea, digamos, de probar el principio de Dirichlet vía análisis funcional utilizando espacios funcionales completos vía Hilbert, eso sería una línea, pero hay otra línea distinta que es la que utiliza Poincaré, que es la que quiero señalar. Esta es una línea muy interesante en la cual entonces tiene el disco abierto, no compacto, y recoge sobre el disco fragmentos compactos. Coge fragmentos compactos del disco. Sobre cada uno de esos fragmentos compactos hace una representación conforme, siguiendo localmente ideas parecidas a lo que pasa acá. Y le da entonces para cada colección de discos, de subdiscos pequeños metidos dentro del disco unidad, va obteniendo representaciones parciales y para cada una de ellas obtiene entonces isomorfismos conformes que van de alguna manera cubriendo la estructura, la superficie de Riemann que está por acá. Pues la va cubriendo parcialmente a través de estas representaciones conformes enésimas y el punto fundamental para él es darse cuenta que en este proceso de representaciones conformes parciales hay unos mayorantes
hay unas mayoraciones que aseguran que hay una función que controla todas estas. Y entonces lo que hace es tomar los límites, lo que podríamos llamar entonces un proceso de exhaustión, es como volver a mirar Eudoxo, pero con herramientas mucho más sofisticadas, va haciendo una exhaustión sobre compactos, y con esa exhaustión sobre compactos, esto, como están mayoradas, la, las, las series convergen y finalmente cubrimos todo el disco, cubrimos entonces toda la superficie. Esa es la idea general que está sucediendo ahí. Entonces hay una metodología que me parece extremadamente interesante, que es la minimización. En vez de pasar vía todo el proceso de ecuaciones diferenciales parciales y análisis funcional y espacios completos, que es un camino importante, tal vez lo debería señalar acá. Entonces ese camino es el camino gilbertiano de tomar análisis funcional y espacios completos, en vez de irse por esa línea de análisis de ecuaciones diferenciales parciales, lo que hace es introducir una línea que podríamos llamar entonces, la podemos dejar explícita aquí de una vez para que esté este paralelismo, análisis funcional, pero no utilizando espacios completos, sino series convergentes uniformes. Series uniformes sobre compactos. Finalmente, desde un punto de vista metodológico, la convergencia de uniformes sobre compactos está ligada a completitud y entonces estas dos cosas están muy cerca la una de la otra. Pero la idea entonces es que hace esta minimización vía este proceso, que es entonces una especie de convergencia, una convergencia uniforme, de representaciones conformes. Sobre fragmentos compactos mayorados. Entonces voy a poner todo eso. Compactos mayoradas. Acá hay una dualidad bien interesante. Es la minimización vía mayorización. Mínimos vía cotas superiores. Convergencia uniforme. La convergencia uniforme aparece aquí de manera fundamental para asegurar la construcción adecuada de la representación sobre todo el dominio. Sabemos que la convergencia uniforme es muy importante en muchos campos de la matemática y, por ejemplo, muchos de los trabajos de Javier Caicedo en lógica han demostrado la importancia de entender la convergencia uniforme en los espacios de modelos. Y gracias a eso, todos los teoremas fundamentales de la lógica se deducen de buenas continuidades uniformes dentro de esos espacios de modelos. Aún a ese nivel, la convergencia uniforme resulta ser fundamental. Pero aquí van apareciendo entonces los arquetipos fundamentales, el disco, el plano y la esfera, pero ya manejados con unas técnicas distintas. Caso compacto manejable, caso no compacto más difícil, a través de esta idea. Entonces, esta es la idea que podríamos llamar la idea fundamental de Poincaré y de Köbe, pongámoslo por aquí. Los dos trabajan sobre esta idea fundamental de convergencia uniforme. 1907.
Este es entonces conceptualmente el gran cambio, el cambio fundamental. Trabajar con análisis funcional sobre compactos versus sobre convergencia de compactos, sobre aproximación de compactos versus el principio de Dirichlet directamente. Esto de acá genera el principio de Dirichlet. Esto implica el principio de Dirichlet. Entonces, ese es el camino general que toman Poincaré y Köbe en sus artículos. Miremos a ese respecto uno de los resúmenes que hizo Köbe de sus trabajos, que es bien interesante y muy indicativo también de lo que está sucediendo. Entonces acá tienen una nota de Köbe explicando un poco lo que ha estado pasando sobre el teorema de uniformización. Entonces es una nota que hace Köbe para para la Academia de Ciencias de París. Es interesante que esa nota está presentada por Poincaré. Están muy cerca todos los unos de los otros en este momento. Son matemáticos que realmente se respetan profundamente y colaboran profundamente entre ellos. No siempre va a ser así, sabemos que no siempre fue así, ni siempre será así, y a menudo las luchas entre personalidades hacen mucho daño a la matemática, pero aquí en este caso estaban trabajando realmente todos juntos y se apreciaban inmensamente tanto la escuela francesa como la escuela alemana en esos años de 1900. Entonces dice Köbe, el problema de uniformización de una función analítica arbitraria, en el sentido más general de la palabra, se enuncia así. Ese enunciado ya lo vimos en el artículo de Poincaré de 1883. Es exactamente el mismo enunciado. Dada una función analítica cualquiera, y de x, se busca una variable t definida como una función analítica sobre la superficie de Riemann de la función y, de tal manera que x de t y y de t se conviertan en funciones analíticas uniformes de la variable t. Mismo enunciado de 1883 de Poincaré. Entonces dice Köbe, retomando parte de lo que ya hemos visto, el problema de la uniformización de una función algebraica cualquiera ya aparecía en una relación orgánica con la teoría de las funciones automorfas presentada por Klein y Poincaré en sus trabajos bien conocidos de 1881-1884. Y veíamos la vez pasada que esos trabajos son los que motivan a Klein a presentar el teorema de uniformización. Esta gran teoría había sido preparada esencialmente por la teoría de las funciones elípticas y por los trabajos de Riemann, Schwarz, Fuchs, Schottky, que habían considerado ejemplos clásicos de funciones automorfas. Entonces aquí está de nuevo una vez más ese núcleo profundo que está detrás de todo esto, que son las funciones elípticas, las conexiones con la aritmética. Esto volverá a salir dentro del dibujito que haré para terminar hoy. Hay muchas correlaciones por muchos lados con los corazones fuertes de la matemática. Si dice entonces Köbe, es el señor Poincaré, quien en un trabajo extremadamente notable, buenos elogios entre ellos, es un trabajo extremadamente notable de Poincaré, sobre un teorema de la teoría general de funciones, quien el primero orientó el problema de uniformización en la vida de las funciones analíticas arbitrarias. Entonces, efectivamente, ese artículo de 1883 lo podemos considerar como la orientación de resolución. Es buena la palabra porque no lo resuelve completamente, pero orienta la solución. Entonces, observemos qué indica Köbe acerca de del problema en general, el recuadro que tienen ahí. Por lo tanto, el problema de la uniformización de una curva dada se descompone en dos problemas distintos el uno del otro. El primero es un problema del análisis situs, el segundo es un problema de la transformación conforme. Aquí me parece que está expresado por primera vez de manera muy, muy clara la dualidad del teorema de uniformización. La línea topológica
esencialmente ligada a la problemática de la simple conexidad de la superficie, y la problemática de transformación conforme, esencialmente ligada a esta existencia o de funciones meromorfas sobre la superficie o de resoluciones adecuadas vía funciones de grid. Ahí está bien expresado esa dualidad. Y dice entonces Köbe de manera muy clara también, entonces, segundo recuadro, un principio general de transformación conforme. Dada una superficie de Riemann o una superficie cualquiera del espacio, que en el sentido del análisis situs es equivalente a una superficie de Riemann con una sola hoja, con una conexión finita o infinita, es decir, con variables con hojas pegadas entre sí, número finito de hojas pegadas entre sí o un número infinito de hojas pegadas entre sí, existe entonces una transformación conforme y unívoca de la superficie dada sobre una superficie de Riemann con una sola hoja. Entonces, el punto aquí está indicado de nuevo fuertemente, dada una superficie con una cierta propiedad topológica, determinada por el análisis situs, existe entonces una transformación conforme asociada a esa superficie. Dicho de otra manera también, y esto va a quedar más explícito en un momento, si estamos trabajando con un objeto topológico, que es una superficie de Riemann, simplemente conexa, si en esa superficie de Riemann hacemos atención cuidada a lo que son las partes más pequeñas, como decía Riemann, si hacemos atención a esas partes más pequeñas, entonces la transformación topológica también va a ser una transformación conforme. Eso en general no va a ser cierto para las superficies en general, pero sí lo es para las superficies de Riemann, justamente porque las superficies de Riemann están integrando dentro de su definición, que no la tenemos todavía, pero que la tendremos con Weyl la próxima vez, están integrando el hecho de que localmente son el plano complejo y las transformadas de los pedazos locales en otros son transformadas holomorfas, es decir, conformes. Entonces, dentro de la superficie de Riemann está incluida implícitamente una noción de conformidad de las partes más pequeñas. Dice entonces, seguimos leyendo a Köbe, principio general de uniformización. Toda uniformización de una función analítica dada que aparece como posible, considerada desde el punto de vista del análisis situs, puede también ser realizada en el sentido de la teoría de las funciones analíticas. Acá está muy, muy bien expresado eso. Toda uniformización que parece posible desde el punto de vista de la topología, también lo será desde el punto de vista de las funciones analíticas. Es un teorema muy potente, muy, muy fuerte, porque sí se ve el enorme salto que hay de lo topológico a lo conforme ahí adentro. Entonces indica ya que pues eso ya no nos interesa tanto, pero es como una curiosidad. Habla de sus trabajos, mis trabajos sobre la uniformización y la transformación conforme, y da toda la lista de sus trabajos desde 1905 en adelante para que se vea que su trabajo realmente es un trabajo totalmente independiente de Poincaré. O sea, a pesar de haber dicho que Poincaré es extraordinario y que maravillosas las ideas de Poincaré y trabajo notable y extremadamente notable de Poincaré, pues ojo, yo también he trabajado sobre eso, dice Köbe, y ahí están mis trabajos, obsérvenlos, leanlos. Entonces también señala que una manera de acercarse a eso es lo que señalaba en mi diagramita inicial, puede hacerse a través de un teorema sobre las funciones continuas debido a Hilbert y aplicado con él con tanto éxito en su memoria bien conocida sobre el principio de Dirichlet, donde demuestra el principio de Dirichlet utilizando análisis funcional completando el espacio de las funciones continuas. ¿Cómo procede Köbe?
ahí en el encuadrado, no lo voy a traducir, pero en el cuadrado ustedes ven un límite, es básicamente el límite que está utilizando también entonces Poincaré para ir produciendo aproximaciones a la superficie. Bien. Finalmente termina su nota con lo que llama entonces un teorema general sobre la transformación conforme de una superficie de conexión simple. Y aquí entonces está el enunciado, que ya es entonces el enunciado, podríamos considerar ya normal, estabilizado. Toda superficie de Riemann de conexión simple, o sea, simplemente conexa, puede ser transformada unívocamente y conformemente, entonces insiste en la parte biyectiva y en la parte conforma, en un área sobre una sola hoja, cuyo borde está formado por la circunferencia de un círculo finito o por el punto infinito solo, ya habíamos hablado de esto. Entonces acá pasa con este resumen de Keve, sucede esta lectura interesante que podemos volver a mirar acá. Pues acá está resumido un poco esa situación. La línea Poincaré con sus dos estrategias de prueba, una vía análisis fino de ecuaciones diferenciales parciales, otra vía análisis funcional y límites de compactos. Y Keve utilizando series convergentes gracias a convergencia uniforme. Lo puedo resumir un poquitico con las dos caras y figuras abajo de todo de la página. Poincaré a izquierda, Keve a derecha. Poincaré, uno lo miraría, podría mirarlo con pocas palabras, pensando en la línea muy poincariana de deformar topológicamente un objeto, hacer continuaciones analíticas sobre el objeto para construir la superficie de Riemann y luego hacer un principio de eudoxo de exhaustión utilizando compactos. Serían algunas de las palabras que podrían resumir un poco esa línea poincariana versus la línea de Keve, que está más ligado a cómo se forma topológicamente un objeto, las convergencias uniformes que se pueden hacer sobre las distintas aproximaciones y luego hacer una exhaustión funcional sobre todas las series. Y el paso fundamental, entonces, que sí es clave y que ya queda muy claro aquí con el texto de Keve, es que el paso fundamental es cómo se logra pasar de lo topológico a lo conforme. O dicho de otra manera, cómo se logra pasar del mundo de las magnitudes amplias, el análisis situs, recuerden que el análisis situs es el análisis de la situación, el nombre de topología en Leibniz, el análisis de la situación, pasar del análisis de la situación en las magnitudes al análisis infinitesimal ligado a la holomorfía y las representaciones conformes. Eso es raro que se pueda hacer. Es extremadamente extraño que se pueda pasar de lo topológico a lo conforme. Y se puede hacer es gracias a la riqueza intrínseca que está escondida dentro de las superficies de Riemann. Entonces, poco a poco también va surgiendo esa importante, muy importante definición que vamos a ver la próxima vez, la próxima semana, con Hermann Weyl, donde Weyl va a definir la superficie de Riemann exactamente para que esto suceda, para que se pueda pasar de una manera natural de lo magnitud a lo infinitesimal. Ya lo veremos la próxima vez. Déjenme seguir completando el diagramita de hoy con algunas de las líneas fundamentales que han estado en juego aquí. Por supuesto está nuestro maestro Riemann, que lanza todas las ideas fundamentales. Y yo diría que hay como dos caminos básicos. Por aquí, digamos, un primer camino que lleva a través de
lo que podríamos llamar la línea analítica hacia una resolución parcial del problema de uniformización. Entonces aquí vienen entonces todos los que se acercaron mucho a esta línea analítica. Neumann, su primer alumno directo trabajando con superficies de Riemann, Weierstrass y Prim, que encuentran el contraejemplo de la prueba de Riemann de la representación conforme, Schwarz, que empieza a corregirlo y que prueba el teorema en el caso compacto, Harnack, que hace la teoría general de potenciales que finalmente resuelve Oswald y que termina en Köbe. Entonces aquí hay una línea, digamos, importante con figuras centrales, pues el maestro y algunos de los que aportan mayores luces a todo el problema, Schwarz, Köbe. Y habría otra línea que me parece igualmente importante también, que es una línea que podríamos ver por acá y que podríamos llamar una línea más geométrica. Una línea geométrica. A través de algunos de los otros personajes importantes que han ido apareciendo. Betti, la escuela italiana, Betti y Casorati. El joven Clifford. Y esencialmente Klein. Con lo que podríamos llamar entonces una de las hipótesis del seminario, el entendimiento de las superficies de Riemann desde el punto de vista geométrico tal como lo conocemos hoy, puede tal vez deberse a Klein más que al mismo Riemann. Y por este lado, entonces, a izquierda tenemos la aparición del análisis situs. Que es entonces el mundo de la topología. Versus la aparición de lo que voy a seguir utilizando la expresión de Riemann, que me parece muy diciente, y pues mostré que aparece al menos 6 o 7 veces en su prueba de uniformización, pensar en las partes más pequeñas. Una cosa es el análisis de situación y otra es el análisis de las partes más pequeñas. Ese análisis de las partes más pequeñas es el mundo de la conformalidad. De preservar esos cuadraditos a partir de la multiplicación de la i en la ecuación de Cauchy-Riemann, como veíamos en las primeras sesiones. Es algo extremadamente sencillo y rápido, pero es muy, muy fuerte. Entonces, este mundo de la topología es el mundo del análisis de situación, si quieren. El análisis de situación. Versus el análisis de los infinitesimales a este lado. Análisis infinitesimal. De hecho, esto puede hacerse, no sé, creo que ya lo había mencionado, pero si no lo vuelvo a mencionar una vez más, se puede hacer utilizando análisis no estándar. Hacer variable compleja con análisis no estándar, que es el manejo formal
contemporáneo de los infinitesimales. Desde un punto de vista enteramente riguroso, se puede trabajar con infinitesimales en análisis no estándar y se pueden hacer cosas muy bonitas ahí adentro. Uno de mis estudiantes trabajó varios de los teoremas esenciales de la variable compleja utilizando análisis no estándar en un cierto momento, este análisis infinitesimal básico. Pero entonces lo que estamos descubriendo aquí es que gracias a, bueno, primero que todo, Riemann, el problema de Riemann y la influencia de Riemann sobre Hilbert es enorme. Y el problema 22 directamente de Hilbert, pues ligado al teorema de uniformización y la resolución de eso en Poincaré, que uno podría decir es el maestro que une esas dos líneas. Poincaré, a su vez, un gran geómetra y un gran analista. La resolución esencial del teorema de uniformización pues se debe a Poincaré, que tiene todo mérito también de hacerlo paralelamente, pero me parece que las ideas de Poincaré son las fundamentales. Y acá entonces hay una conexión que surge gracias a Hilbert y Poincaré, que es la que Koebe expresa de manera muy bella en su resumen, y que es la aparición entonces de el paso de lo topológico a lo conforme gracias al análisis funcional. Esto es una entera dimensión nueva que no había aparecido hasta el momento. El análisis funcional gracias a Poincaré y Koebe. Y Hilbert, por supuesto. Hilbert inventa el análisis funcional, Poincaré y Koebe lo utilizan, utilizando la convergencia uniforme o la representación vía compactos. De esta manera se van conectando todas las cosas entre sí y se ve como este realmente es el problema esencial. Este paso es el problema esencial. Eso corresponde entonces a la resolución final del teorema de uniformización. Indico aquí para lo que venga posteriormente, particularmente entonces el miércoles entrante, señalaré la emergencia de Hermann Weyl aquí. Este es otro personaje que debe estar en esta página. Hermann Weyl pongámoslo aquí para recordatorio, sesión próxima, sesión 13. Hermann Weyl va a introducir la primera definición moderna de superficies de Riemann. En 1913. Entonces, ya una vez entendido un poco este aspecto importante del paso de lo topológico a lo conforme, del análisis de la situación al análisis infinitesimal gracias a las herramientas del análisis funcional, uno va a entender mejor en 1913 la enorme agudeza de Hermann Weyl para dar la definición que tocaba, exactamente la definición que tocaba de superficie de Riemann para que esto resulte enteramente natural. Weyl descubrirá esa definición por muchas razones, no es la única razón. El teorema de uniformización es una de las razones, hay otras razones bien interesantes de las cuales hablaremos más adelante que tienen que ver con el paso de lo local a lo global y las teorías que estaba inventando en ese momento Hermann Weyl para explicar la matematización de la física. Hermann Weyl es un discípulo directo de Hilbert, ¿no? Entonces eso va a aparecer ya pronto y al fin, después de terminar el seminario, esencialmente, al terminar el seminario tendremos, después de haber pasado muchas horas y mucho tiempo hablando de matemáticas, tendremos la definición de superficie de Riemann.
los vaivenes antes de llegar a esa definición de superficie de Riemann. Bueno, con esto termino por hoy. Si tienen preguntas o comentarios, esto también está indicado aquí al final de la paginita de hoy, pero está más claro en mi tablero. Ah, sí, quería señalar tal vez aquí, antes de que se me olvide, que esto converge también después en otros caminos bastante bellos. O sea, la línea geométrica de Klein es la línea que de alguna manera da lugar después a una especie de recubrimiento, hago este dibujito para recubrir la obra de Grothendieck. Por un lado aparece aquí Grothendieck de manera natural. Grothendieck no va a estar directamente ligado al teorema de uniformización, pero Grothendieck sí que está ligado directamente al teorema de Riemann-Roch. Y Grothendieck fue reconocido como un grandísimo matemático por el teorema de Riemann-Roch, a la Grothendieck. Y por otro lado está la línea analítica que va recubriendo una línea extremadamente interesante también, que es la línea que converge en el programa de Langlands, donde hay la influencia de Poincaré es gigantesca. Las funciones automorfas de Poincaré son la base del entendimiento del programa de Langlands. Entonces aquí hay otros caminos interesantes y bonitos que muestran cómo detrás de este teorema de uniformización y detrás de las muchas matemáticas que hay ahí escondidas, surgen programas, no directamente que surjan de ahí, pero al menos están correlacionados directamente con esos dos grandes programas, que es fácil de decir y de demostrar que son los dos grandes programas de las matemáticas de los últimos 30 o 40 años, el programa de Grothendieck en geometría algebraica y geometría aritmética, y el programa de Langlands en el entendimiento diferencial de la aritmética a partir de las funciones automorfas. Muy bien, entonces termino por ahí. Si tiene comentarios, preguntas. Sí, les oigo. Dudas, preguntas o comentarios, también pueden indicar algo por el chat si quieren. En principio no veo nada. Buenas tardes, Fernando. Hola, Alex, ¿qué tal? Bien, gracias. Antes de hacer la pregunta, un comentario, y es que curiosamente los problemas de Hilbert están traducidos al español, y la traducción que conozco al español apareció publicada en Lecturas Matemáticas en el año 81, pero no dice quién hizo la traducción. Simplemente está publicada en dos números, está publicada en dos números en el volumen, en el número 1 y en el número 2 del volumen 2 del año 81. Bueno, qué curiosidad. Sería interesante saber eso. Yo no lo sabía, Alex. Qué bueno. Yo tengo los ejemplares de las revistas, de hecho, Okay. pero y ahora estaba revisando, me llamó la atención que no, pero el traductor no está, o sea, no aparece quién hizo la traducción, pero la traducción es más o menos, o sea, yo tengo también la traducción en francés, Sí. y no es, o sea, la traducción al español es bastante aceptable, es bastante buena, digamos. Sí, quién sabe quién haría eso. De pronto, no sé. Es probable Víctor. Estaba mirando que estaba en el comité editorial Víctor Alvis. Es probable creo que voy a leer bien del francés. Sí, Ah, exacto. Yo estaba pensando en Víctor o también en Alonso Takahashi, no sé.
pero sí, muy interesante, gracias el dato. Entonces, bueno, volver a mirar el boletín y si alguien descubre quién lo tradujo, pues fantástico. Eso no será el comentario como histórico. Y tengo una pregunta respecto a a esa parte donde dice sobre las partes más pequeñas. Sí. Eh, Porque cuando uno lee ese, cuando uno mira el texto de Riemann sobre bueno, las hipótesis sobre las que se basa la geometría, también hay una, digamos, discusión bastante importante ahí sobre, digamos, la estructura infinitesimal en las variedades. La pregunta es si uno podría, digamos, encontrar una línea que conecte de una manera bien directa algunas de las ideas de esta tesis bueno, las hipótesis en las que se basa la geometría y la tesis doctoral de Riemann. Al final, de cierta manera, aunque de manera un poco implícita pues en la tesis doctoral están, como se lo he indicado, pues las ideas de superficie de Riemann, etcétera, y pues esos van a ser como los primeros ejemplos también que uno podría pensar pues de la idea más general de variedad que Riemann quiere desarrollar en los fundamentos Sí, sobre los que se basa la geometría. me parece un comentario muy importante, súper importante a explorar. El hecho de que de pronto haya en Riemann una noción universal de infinitesimal que encarne en parte en la superficie de Riemann y que encarne en parte en las variedades diferenciales. Ahora, desde el punto de vista ya de la técnica involucrada, sí hay una diferencia muy grande, es que en esta parte de conformalidad la variable es la variable compleja y en la tesis de habilitación de Riemann es la variable real. Las variedades diferenciales son sobre reales. Y realmente las dos cosas sí son muy diferentes. La matemática que se hace en geometría diferencial y la matemática que se hace en geometría de superficies de Riemann son muy distintas por esa misma distinción que produce la variable compleja versus la variable real. Pero independientemente de ese hecho, que las distingue claramente, sí es muy interesante preguntarse, y es posible que la respuesta esté dentro de algunos de esos textos que llamaban más oscuros del Riemann filósofo o del Riemann que habla de conceptos generales antinómicos, en que de pronto en algunos de esos textos originales de Riemann, antes mismos de empezar a trabajar estas técnicas, él tenga una noción universal arquetípica, la estamos llamando, ¿no? Una noción arquetípica que se proyecte en el tipo conforme por el lado de la superficie de Riemann y se proyecte en el tipo diferencial real sobre el lado de las variedades diferenciales. Eso sería súper interesante, Alex, encontrar una conexión entre esas dos. Que yo sepa, no hay una conexión explícita en la técnica riemanniana, pero podría haber una conexión implícita en la filosofía riemanniana, podría ser, y sería súper interesante encontrarlo. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario, preguntas? A ver, aquí veo a Mauricio Cruz. Pregunta histórica, ¿cómo pasó la topología a la Poincaré a esta teoría netamente conjuntista que enseñan en la carrera de matemáticas y cuál considera que fue la ganancia y la pérdida con ese cambio? ¿Existe un punto natural de encuentro entre ambas? Esa es una historia muy interesante, muy larga, efectivamente. Entonces, pregunta
Mauricio Cruz. ¿Cómo pasó la topología a la Poincaré? Entonces, ¿qué es la topología de la Poincaré? Entonces, la topología de la Poincaré es sobre todo la topología algebraica, es la invención de la homología y la homotopía por Poincaré. Entonces, que es efectivamente una visión muy geométrica de la topología y que también está ligado un poco a esta emergencia que hemos señalado aquí del teorema de uniformización de Riemann en la Poincaré, cuando al inicio él hace una parte de ese, para el caso particular algebraico, y entonces está ligado a los grupos automorfos, a la emergencia de las funciones automorfas. Es un mundo entonces muy geométrico, poincareano, topología algebraica. Entonces, una vez entendido ese mundo muy geométrico de la topología, la Poincaré, la pregunta es cómo se pasó a esta teoría netamente conjuntista que enseñan en la carrera de matemáticas. Pues eso tuvo sus largos tiempos. O sea, Poincaré, las ideas, fíjense, Riemann es el primero que realmente utiliza topología. Y utiliza topología y están sus dibujos topológicos en el artículo famoso sobre la teoría de las funciones abelianas de 1857, pero ya en la tesis doctoral aparecían, como vimos, ideas topológicas fundamentales. Entonces, ese mundo de la topología de la Riemann, más ligado a esta línea geométrica de Poincaré, pasa a partir de un cierto momento, estamos hablando de 1900 en adelante, paralelamente a este mundo, no está contado acá, pero paralelamente a este mundo y en una hoja distinta, si ustedes pasan a una hoja diferente en su entendimiento de las cosas, pasan a una hoja distinta, aparece la teoría de conjuntos en una hoja diferente. En esa hoja diferente, entonces se desarrolla la teoría de conjuntos independientemente de este mundo. Paralelamente se está desarrollando la teoría de conjuntos. Y en un cierto momento esa teoría de conjuntos da las bases para entender la topología de puntos, que es la línea cantoriana de la topología. Es una línea completamente distinta a esta, más ligada tal vez a lo que podríamos llamar una línea analítica, pero ni siquiera esta línea analítica de ecuaciones diferenciales, es una línea analítica completamente distinta de representación de funciones por series de Fourier. Es otra línea completamente diferente que da lugar a Cantor y que da lugar entonces a la topología de puntos por aquí. En un cierto momento esa topología de puntos es la que prevalece sobre esta lectura geométrica, pero la topología algebraica de Poincaré se desarrolla sobre la topología de puntos, como en general todo lo que sucedió en matemáticas a partir de la emergencia de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos tuvo esa particular fuerza de que dentro de la teoría de conjuntos todo el resto se podía proyectar, todo lo demás se podía proyectar sobre la teoría de conjuntos y reconstruir dentro de la teoría de conjuntos. Si se reconstruye dentro de la teoría de conjuntos la topología algebraica de Poincaré, pues se forma una parte de la topología de conjuntos. Esa topología de puntos es la topología que, digamos, en un cierto momento se convierte en la fuerza normal, la normalización desde un punto de vista filosófico, es la fuerza normal que impulsa la topología de puntos. Y hay toda una escuela extraordinaria, la escuela polaca, que le da una fuerza y una solidez notable a la topología de puntos, de tal manera que a partir de ahí pues se convierte en una parte increíblemente sólida de las matemáticas. Entonces esa topología de puntos que va por un camino completamente distinto a esto, es el camino Cantor, ¿cómo se llama? Se me olvidó en este momento el nombre del matemático alemán importante, Hausdorff. Es Cantor, Hausdorff, la escuela polaca, Kuratowski, Sierpinski, etcétera, Tarski, toda esa línea importante de topología. Esa se vuelve esencial a lo largo del siglo XX y en ese momento es la que prevalece. Esa entonces es la que se enseña en la carrera de matemáticas, efectivamente, esa topología de puntos.
Entonces, no es que pasara, volviendo a la pregunta, ¿cómo pasó la topología a la Poincaré, a esta teoría netamente conjuntista que enseñan en la carrera de matemáticas? No es realmente un paso. La topología de Poincaré estaba funcionando por su lado, topología algebraica, geometrización, funciones automorfas, etc. Por otro lado, estaba desarrollándose la teoría de conjuntos y la topología de puntos de la escuela polaca. Esa es la que se enseña en la carrera de matemáticas. La segunda pregunta que viene después, ¿cuál considera que fue la ganancia y la pérdida con ese cambio? Realmente el punto para mí es sobre todo que no se enseñen ambas, porque considero las dos fabulosamente interesantes. Tanto la topología algebraica de Poincaré, con homotopía, homología, etcétera, todo ello, como la topología de puntos. Las dos son fascinantes realmente, las dos son extraordinarias. Y las dos no son más que casos particulares de algo más grande que vendrán más adelante, que son los topos de Grothendieck, que convergen finalmente ahí adentro. Entonces, más bien lo que considero es que se pierde si solo se enseña una parte de la historia. Se gana con la topología de puntos, pero también se pierde si solo se enseña ella. ¿Existe un punto natural de encuentro entre ambas? Finalmente, pues ya acabo de decirlo implícitamente, sí, los topos de Grothendieck van a englobar toda esta situación y van a proponer una noción de geometría de situación justamente que englobará todos estos casos particulares. Finalmente, entonces, resumiendo para Mauricio la situación, deberíamos enseñar en la carrera de matemáticas topología y topología algebraica, y debería terminarse con un curso de categorías donde los topos se expliquen como punto de uniformización natural entre ambos. Perdón, Fernando, ¿será que puedo hacer un comentario sobre eso? Por favor, Alex. Es que esa pregunta y digamos la discusión, o sea, me recuerda este comentario que escribe Grothendieck en el esquiz cuando intenta justificar por qué quiere desarrollar esta topología moderada. Entonces escribe algo así como que la topología general, y por eso estamos entendiendo como la topología de conjuntos de puntos, digamos, fue desarrollada por los analistas y, en orden, y para poder, digamos, suplir las necesidades del análisis, pero no para la topología en sí misma, que es el estudio, digamos, de las propiedades topológicas de las formas geométricas. Entonces, básicamente, lo que dice allí es que, digamos, que el camino de la escuela polaca, etcétera, un camino que era bastante, es un poco también como la distinción que está acá en los dos últimos cuadrantes, ¿no? Que es un poco como el camino que le servía a los digamos, analistas, pero que si uno tomara el camino del análisis situs per se, es decir, de la topología por el otro lado, y se preocupara un poco por la idea misma de cómo capturar la noción de forma geométrica, entonces debería incluso replantearse si replantear los fundamentos mismos de la topología. De hecho es la misma concepción de si la idea de punto, digamos, debería ser la idea esencial de la topología o no. Y en ese sentido también esta aproximación, digamos, de la topología moderada y lo siguiente que intenta hacer con la geometría de las formas también es un paso un poquito más allá, incluso de los mismos topos. Y eso es algo que, digamos, que el mismo Grothendieck vio, de alguna manera. Sí, magnífico recordatorio, Alex. Es bien importante para aquellos que no conozcan a Grothendieck, esa etapa fundamental de Grothendieck de los años 80, en la cual, volviendo a mirar las cosas con distancia y demás, el Grothendieck en un cierto sentido se asombra y se ofusca con la cantidad de contraejemplos artificiales que hay en la topología de puntos, y se preocupa por construir esta topología moderada que señala Alex, que ha tenido influencia importante en movimientos, por ejemplo, de la lógica y en otros lugares. Y también está esta dualidad clave que señala aquí Alex de lo que está, de esos conceptos tan importantes que están detrás de esto escondidos. Aquí la noción de punto, detrás de esto, esa noción de punto, esa ficción
que Alex llama en otros lugares una conveniente ficción, esa ficción del punto funcionando por acá, versus una realidad del as. Es mucho más natural una noción de as y de sección que una noción de punto. Sin embargo, la noción de punto tuvo una influencia enorme a lo largo del siglo XX gracias a la teoría de conjuntos. La alternativa es una teoría de categorías y teoría de ases. Aquí también detrás de esto hay unas alternativas increíblemente fuertes y sorprendentes detrás de este asunto. Pero efectivamente ese comentario de Alex es bien importante. Hay que, para Grothendieck en un cierto momento, hay que construir una topología realmente suave, donde no haya esas construcciones artificiales, esos contraejemplos muy artificiales que a menudo suceden en la topología de puntos. Eso es otra de las muchas ramificaciones que están escondidas aquí atrás. Gracias, Alex. Y Alex está trabajando en general en un programa largo de entender también como un arquetipo acá, un arquetipo arriba, la noción de forma, que permita proyectarse en distintos niveles de este diagramita y de otros diagramitas similares, una noción de forma que sea que capture de una manera más universal la noción del análisis situs, volviendo tal vez a esa idea fundamental. O sea, a veces es bueno volver a los maestros. Yo creo que habría que volver a leer a Leibniz, entender la idea de situación en Leibniz, y esa idea de situación es una forma universal que está por aquí arriba y que se proyecta. Ok, ¿algún otro comentario, preguntas? ¿Aló? Sí, hola Nicolás. Hola Fernando. Yo quería hacer un comentario sobre lo que se está hablando de las partes más pequeñas. Sí. Leyendo un poco el estudio de Ferreiros, un poco como, digamos, lo que uno puede deducir un poco ahí de la cuestión pues de lo local y lo global y de las partes pequeñas es que puede estar motivado, digamos, por sus intuiciones físicas y psíquicas, ¿no? Como la empresa romántica de acercar la física y la psicología. En ese momento creo, yo leí que se debatía mucho sobre la acción a distancia en física. Y creo que Riemann cuestionó un poco esa acción precisamente porque por, por, por lo que él intuía que debían como unirse la psicología, como digamos las acciones que hay como en la mente, la memoria y eso, y las acciones físicas. Y su maestro, Weber, creo que era uno de los que hablaban de las acciones a distancias pues, globales, y él creo que cuestiona esos principios e intenta, digamos, hacer cosas en física sin ese principio. Y también pues Riemann después se le va a conocer porque sus clases en físicas principalmente es como presentar como las teoremáticas con ecuaciones parciales, digamos siempre como con esa conciencia de que pues se tiene que partir de lo local y que lo que se va a buscar es como ese pegamiento de lo local para estudiar lo global. Sí, sí, señor. Efectivamente, eso puede ser una de los temas que mencionábamos que pueden estar en los textos de Riemann que no sean estrictamente matemáticos y que den pistas para conectar sus distintas aproximaciones. De hecho, en lo que usted estaba señalando aquí alrededor de las partes más pequeñas, detrás de esto hay una especie de principio de continuidad. Y para Riemann, una de sus herramientas fundamentales y realmente está por todos lados, tanto que aparece en las construcciones de Poincaré del teorema de uniformización, es la continuación analítica. La continuación analítica es ese pegamiento de las partes más pequeñas para que haya un paso natural de lo local a lo global.
Eso es una de las herramientas fundamentales del pensamiento riemanniano. Entonces, de nuevo, una vez más, y yo creo que es así, hay una correspondencia, hay un vaivén, hay una adecuación, casi que una especie de representación uniforme entre lo que son las ideas generales y las técnicas particulares. La continuación analítica no creo que sea una casualidad en Riemann para nada. Es una razón de ser profunda, yo creo. Y esa razón de ser profunda probablemente tiene que ver con lo que usted señala, Nicolás, en el hecho de que él conectaba de una manera completa las partes más pequeñas en los distintos ámbitos del saber, ya sea en la psiquis o en la física o en la matemática, y sus maestros mismos en la filosofía. Veíamos que Herbart influenciaba a Riemann, y Herbart era uno de aquellos que efectivamente creía en la conexión de las distintas partes del universo y de la psiquis. De hecho, voy a poner aquí para complementar aquí este dibujito algo que sí me parece tan importante: la continuación analítica. Yo casi que explicaría todo Riemann con la continuación analítica. ¿Algunas preguntas o comentarios adicionales? Bueno, si no es más, entonces terminamos por hoy. La próxima vez entonces miraremos la aparición súbita de definición de superficie de Riemann en Hermann Weyl. Veremos una aparición muy bonita de temas ligados al pensamiento riemanniano en otro texto maravilloso de los Liber. Habíamos visto el semestre pasado un texto bellísimo de Liber sobre Galois. Vamos a ver un texto bellísimo de los Liber sobre las geometrías no euclidianas y en particular sobre fragmentos del pensamiento riemanniano. Y veremos también algunas apariciones curiosas de superficies de Riemann en personajes inesperados como Paul Valéry, etc. Y por ahí estaremos terminando lo básico y me quedará una sesión más aparte de la próxima, una sesión más como para hacer el punto final de conexiones del seminario. Entonces, hasta la próxima. Cuídense.